de bioseguridad, sistemas de aislamientos de bioseguridad y precaución estándar, ¿sí? Estos temas que vamos a ir haciendo una temática para ir preguntando. ¿Ustedes escuchan bien o escuchan mal? ¿Escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, pasa la Jimena. ¿Se acuerdan de la cadena de transmisión de microorganismos? Bueno, ¿quién puede explicarla? Vamos a... Un valiente. O una valiente. ¿Sí? ¿La puedo explicar, si quieren? Sí, obvio. ¿Quién habla? Keila. Perfecto, Keila, sí. Bueno, está el agente causal específico, que es el microorganismo, ese factor que ocasiona en la persona, en el ser vivo, una infección. Hay 3 tipos de agente causal. Está el microorganismo biológico, el no biológico, la sustancia química también, o la radiación. Un ejemplo de un microorganismo biológico puede ser una bacteria, un hongo. Los no biológicos pueden ser los pesticidas, los plaguicidas, los fármacos también. Industriales, el calor, y eso, el ruido. Después está el reservorio, que sería la persona que recibe esa infección. Puede ser una persona, puede ser un ser vivo, un animal. Después tenemos la puerta de salida del agente, que la puerta de salida del agente sería, en este caso, por donde el microorganismo afecta, pero también donde, por ejemplo, si es un mosquito que pica a una persona, la puerta de salida del agente sería la picadura que está en la piel de la persona. Esa marca que le deja por donde esa infección sale. Perdón que tengo igual un poco anotado. La transmisión directa, que ahí habla cuando el modo de transmisión de la gente puede ser modo de transmisión directa, cuando este microorganismo directamente ataca a la persona, al ser vivo, o está la transmisión indirecta, que son los vehículos de transmisión, por ejemplo, los objetos, las superficies, cualquier cosa que pueda contraer un microorganismo que nosotros, por ejemplo, al tocar nos infectamos. También puede ser el vector, que es ese insecto, ese portador vivo, o también el aire, que es donde vivimos, los microorganismos están presentes, y también la puerta de eliminación o de salida de la gente es por donde este microorganismo se va. Hay como diferentes, por lo que fui estudiando, había respiratorios, digestivos, la piel, la placenta. Habían varias opciones donde sale este microorganismo del reservorio en este caso. Y la susceptibilidad del huésped sería como el individuo, el animal vivo. Por ejemplo, cuando habla de alguien que es susceptible, quiere decir que dentro de todo es más propenso a tener, en este caso, una infección. Después también habla de la inmunidad, cuando alguien es inmune y no está totalmente, por así decirlo, esa es la palabra, como más propenso a obtener una infección. O también aquellos que se pueden resistir, que tienen microorganismos de resistencia, que a la hora de, por ejemplo, de que un microorganismo o algo venga a atacar a su cuerpo, esta persona, al tener proteínas, al tener fuerza en su cuerpo y factores de defensa, es más difícil que este microorganismo. Eso es lo que yo entendí de la cadena de transmisión. Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo? ¿Decir algo? Me parece que estaba impecable lo de Keila, así que nada que acotar. Sí, la verdad que
Buenísimo. Lo que podríamos decir es que, bueno, dentro de esto, de las infecciones, ¿cómo sale esto cómo empieza la cadena de transmisión de microorganismos? O sea, los procesos infecciosos se pueden comparar con la cadena de 6 eslabones. Acá es donde empieza todo la investigación de lo que vendría a ser cualquier agente de salud o que podría llegar a ser una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, se relaciona a la transmisión por estos 6 eslabones importantes de la cadena de transmisión, ¿sí? Kela lo fue describiendo, ahora nosotros vamos a ir viéndolo paso por paso, ¿sí? Para dar unas directivas directamente. Acá, pasa la otra, Ara. Entonces, dentro de los 6 eslabones vamos a hablar de lo que vendría a ser el agente causal, ¿no? El agente infeccioso, como quien diría. Entonces, se pueden relacionar a que pueden ser microorganismos o sustancias, como lo había dicho ella, que pueden intervenir en la forma de generar, ya sean biológicos, no biológicos, químicos, pesticidas, fármacos y productos industriales, ¿sí? Estos también pueden derivar en bacterias, protozoos, hongos, que son virus, son elementos que pueden ser el agente causal a cualquier enfermedad que se pueda producir. ¿Alguien que quiera hablar específicamente de lo que vendría a ser un agente infeccioso, un agente causal? Las bacterias, ¿no? Podrían ser de los biológicos, ¿no? Puede ser, puede ser. Justamente esta semana estuve hablando con uno de mis hermanos y me nombró un MBL, me dijo. Él trabaja en un sanatorio en Capital y me dice que tuvieron que recambiar como todas las pipetas de los lavados de mano porque se ve que descartaban la orina en los lavamanos y esa bacteria como que se expandió por todo y tuvieron que cambiar todo. Una podría ser también, por ejemplo, la común, que hoy en día está también de moda, es la Escherichia coli, ¿sí? Que es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino y puede causar una enfermedad infecciosa en un huésped debilitado, ¿sí? Entonces, esta enfermedad lo que hace es que favorece ese microorganismo a la producción de vitamina, ¿sí? Una vitamina específica, y es un componente que hace el proceso de la coagulación, interviene en ese proceso. Entonces, ese eslabón involucra algo conocido como una dosis infectiva, ¿no? Y entonces involucra lo que vendría a ser un proceso infeccioso. Imagínense que esta bacteria es algo normal en el intestino, ¿sí? Entonces, para que haya un proceso infeccioso o colonizante, se produzca, hay millones de un mismo agente que se pueden reproducir en el organismo, ¿sí? Bien. La cantidad depende del tipo de patógeno, ¿no? O sea, esto también se puede dar, específicamente lo pueden dar resultados de análisis para ver la cantidad específica de partículas virales que hay en la producción de cualquier enfermedad. Entonces, esos grupos de microorganismos se establecen en forma endémica, son centros de salud o de mayor importancia. Se destacan como organismos multiresistentes, que se llama OMR, organismos multiresistentes. Son los que decía tu hermano, ¿sí? Claro, que son resistentes a un montón de antibióticos, ¿no? Por eso. Sí, son organismos multiresistentes que se generan generan una fuerza que son imposibles combatirlos a veces con la antibiótico-terapia, ¿sí? Bien. Como por ejemplo los nuevos virus de las influencias, ahora este virus nuevo a nivel pandémico, ¿sí? ¿Pasamos para la otra filmina? Vamos a hablar de lo que vendría a ser dame la otra, Ara. La otra, la que sigue. Huésped. ¿Y la que sigue? Al reservorio. El reservorio. Bueno, el huésped es donde el huésped basa anterior, ahí está. Ahí tenemos. El huésped es la persona o el animal vivo donde se van a alojar estos agentes infecciosos, ¿sí? Pueden ser que
sean circunstancialmente naturales y se alojan en esta vía que después van a ver que van a llegar por vías de entrada, ¿sí? Entonces generan infección, que es la entrada del desarrollo y la multiplicación del agente, este infeccioso, que puede generarlo en el animal o en la persona. Después dice infectividad, que es la capacidad de este agente que tiene de poder alojarse, o sea, de poder hacer un ambiente que sea propicio para que él se pueda reproducir, ¿sí? Este huésped. Entonces, multiplicarse dentro del huésped. La patogenicidad habla de la capacidad de este agente de producir esa enfermedad en personas que están infectadas. Y la infección inaparente es la presencia de ese agente infeccioso en un huésped cuando aparecen signos y síntomas clínicos. O sea que esto se empieza a generar como una manifestación donde la bacteria, el hongo o el virus se hace un medio que es susceptible para que él pueda generar esta comodidad, quien diría, y de ahí producir, de acuerdo al tiempo, sintomatología para que esto se produzca. Y Profe, bueno, la virulencia... Perdón, cuando dice inaparentes, ¿serían asintomáticos? Y que Puede solo ser que sean asintomáticos, pero también se manifiestan en algunos, por ejemplo, dan fiebre, lo van a ver que están como a nivel sépticos, al aumento de glóbulos blancos, ¿sí? Se estudian también por laboratorio y los pacientes empiezan a dar una sintomatología acompañada de síntomas y signos que en la estadía hospitalaria se va viendo. Hay algunos que se van y después regresan con síntomas, como lo veíamos la anterior vez, de que el paciente egresa en una cirugía ambulatoria y después ingresa a una guardia por alguna fiebre, algún foco infeccioso o algún canal de dolor o infección en la herida, ¿sí? Entonces ahí se va dando una sintomatología que eso es para estudiar, ¿sí? Bueno, la virulencia, que es la capacidad de este agente de producir esos casos fatales o que se va produciendo este virus. ¿Me pasás, Ara? Dentro de la fuente o el reservorio donde se aloja este huésped, pueden ser, se alojan los gérmenes patógenos o no, y pueden generar este hábitat para que se pueda hacer virulento, ¿no? O sea, los reservorios pueden ser agentes infecciosos, los reservorios humanos o los extrahumanos, ¿no? Son la fuente humana de microorganismos en los hospitales, la constituye la flora microbiana, ¿sí?, de los pacientes. Están llamados principalmente esos que vendrían a ser los reservorios. Son fuentes del personal de salud que ocasionalmente pueden generar visitas y generan enfermedad aguda en periodos de incubación. Cada persona aporta sobre la piel, más o menos aproximadamente 10.000 microorganismos de la flora. Vieron que vimos transitoria y residente, ¿no? Con el lavado de manos uno puede llegar a generar la fricción y la remoción de esos microorganismos que no están en la flora residente, sino que están en la transitoria. Entonces nosotros con el lavado de manos los podemos ir disminuyendo. Esos microorganismos pueden entrar por diferentes cavidades y generar un medio propicio para que se genere una infección, ¿sí? Como para hablarlo y ustedes lo puedan llegar a entender. Pásalo, Ara. Sí. Modo de transmisión de la gente, ¿no? Pueden ser vía directa o indirecta. ¿Esto quiere hablar alguien del modo de transmisión que pueden llegar a tener un agente? Es fácil esto, ¿no? Lo repetimos. ¿Valientes? Dijimos que se pueden transmitir por vía directa o indirecta, ¿sí? ¿Y qué más? Que hay 5 probabilidades de vías de transmisión, que pueden ser ¿por qué? Por contacto. De persona a persona, Sí. dice una. Esa es la directa. Muy bien. Muy bien. Después, ¿A través de los objetos? objetos.
Juguetes, es por- pañuelos, instrumentos quirúrgicos, agua, alimento, leche, productos biológicos, incluyendo suero y plasma. ¿Por el suero también? Pueden ser por contacto también, así como decías, para hacerlo específico, ¿no? Por Sí. las gotas, ¿sí? Las gotas, fuente común y vectores, ¿sí? Claro, como vimos en el video, ¿no? Que iba, tocaba y llevaba por todos lados. Claro, eso es por contacto. Entonces uno Como una gripe. claro, no realizar la higiene o también uno estornuda el nivel de las gotas, los aerosoles generados con gota gorda, gota chica, o ese fluido que se va a desparramar, directamente no es prevenible con ningún antiparra ni nada, y eso genera también una enfermedad. ¿Qué más podríamos decir? A través de los vectores. Ese es el caso del dengue, ¿no? Es un vector, la vinchuca también. Claro, muy bien. El mosquito mosquito. es un huésped que se aloja y ese es el vector. También la vinchuca, que es ese insecto que empieza, podría ser también por el vector. Bueno, entonces hablamos que a través del aire, lo que vendría a ser los efectos aerosoles, también pueden ser estos niveles de gota, el estornudo, en pacientes con TBC, donde está esta gota más, los fluidos del toser, y tanto también de la nariz, también son de transmisión indirecta, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? Es como que ya dijimos todo, ¿no? El contacto. Sí, porque la otra forma era, dice, a través del aire, que generalmente es por el tracto respiratorio, pero también es el gota a gota, como decías recién, ¿no? Claro. Apellido, Tapia, Patricia y Carolina, ¿cómo es tu apellido? Albornoz. Albornoz. Perfecto. Pasamos para la puerta de eliminación o la salida de la gente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Acá también, claro, alguien lo puede decir. Respiratorias. Como ya lo dijo en el principio, Keila. el Keila, dijo que el camino por el cual el agente infeccioso sale del huésped, en general está denominado por puerta de salida, ¿no? Y las principales pueden ser por vía respiratoria, ¿sí? Digestivas. Puede ser la tuberculosis, la influenza, el sarampión, ¿sí? La genitourinaria, ¿sí? Que como lo dice el nombre, son las propias de la sífilis, el SIDA, la gonorrea, enfermedades de transmisión sexual. Las digestivas, que son propias de la tifoidea, la hepatitis A, la E, el cólera, la amebiasis, que es un hongo, ¿sí? De la piel, ¿no? Por la piel, a través del contacto directo con lesiones o superficies que están contaminadas, ¿sí? La varicela, el herpes, el zóster, la sífilis, ¿sí? Acá aparecen nombres de enfermedades, que nosotros una vez que vemos esto tenemos que empezar a buscar, ¿sí? Para relacionarnos en el tema. Hoy, ¿qué es la tuberculosis? Uy, ¿qué es la influencia? ¿Qué es el sarampión? Ustedes están en busca del conocimiento hoy en día. Entonces, todas estas palabras nuevas que van a aparecer entre ustedes, pueden ser que la puedan tener de la jerga de que son madres, o alguno de los chicos podrá haber tenido alguna enfermedad, pero esto es algo que ya tendríamos que ir incorporando y buscando, ¿sí? Dentro, Micaela Duarte, que está diciendo ahí, en el chat sobre las digestivas, las piel, la placenta también, y otras por picaduras, mordeduras, perforación por aguja u otro mecanismo, ¿sí? O sea, por contacto de sangre infectada, como la sífilis, la enfermedad del Chagas, la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis B, por vía placentaria. La placenta es una barrera efectiva de protección contra el feto, ¿sí? Del feto contra infecciones de la madre. Sin embargo, no es totalmente efectiva porque algunos agentes infecciosos, como lo son a veces el HIV, la sífilis, la rubiola, la toxoplasmosis, la enfermedad del Chagas, traspasan esa barrera transplacentaria, indiciando al bebé que también tenga esa enfermedad, ¿sí? ¿Entendemos hasta acá? Y así no se pueden hacer anticuerpos, ¿no? Por eso generalmente también ¿Generar anticuerpos? ¿Cómo generar anticuerpos? Claro, para que no le afecte al bebé.
Pero bueno, depende de qué cosa, de qué sea. Pero a mí, por ejemplo, yo tuve toxoplasmosis en el embarazo, pero no fue nada riesgoso, sino que Claro, no saltó en fue, porque hay medidas preventivas, ¿sí? Hay medidas preventivas que de acuerdo a los análisis Patricia, ya estoy con vos, a estas medidas preventivas que nosotros tomamos en el embarazo para hacer atención primaria de la salud, o sea, en los primeros meses que nosotros nos embarazamos tenemos que hacer un seguimiento, o sea, nos piden análisis de sangre, HIV, nos piden tosoplasmosis, IgG, IgM, ¿sí? Y todo esto para saber y en qué condiciones está la mamá saludable para que el bebé no contraiga alguna enfermedad o algo. Generalmente en la tosoplasmosis, cuando da el riesgo demasiado alto, en vez de ir por vía vaginal, hay veces que hacen cesárea, ¿sí? En la tosoplasmosis, para que esta vía placentaria disminuya esa fuente de aumentar esta vía de transmisión, ¿sí? De la gente hacia el bebé. ¿Qué serían los partos? Patricia, ¿qué querías preguntar? Perdón. Sí, disculpe, no sé si es este el momento, pero justo cuando usted había hecho el tema de buscar las palabras que no entendíamos, dentro de la bibliografía que estaban las diferentes enfermedades, había una que tenía que ver con los neutrófilos, ¿sí? Y nada, busqué, porque salía cada vez más palabras que yo no conocía y al final nada, que era la inmunodeficiencia. Me llamó mucho la atención que decían que una de las cosas que había que hacer era, la verdad, digamos, limpiar con alcohol en gel los elementos, pero como cosa adicional. ¿No se hace siempre eso? No, en realidad, por eso, en realidad lo vamos a ver la clase que viene, esta desinfección de los materiales que nosotros vamos a utilizar cotidianamente, por eso también lo vimos en la clase que decía de antisépticos. ¿Se acuerdan que hablaba del cuadro de Spaulding? El cuadro de Spaulding ustedes lo van a tener que tener acá de memoria. ¿Por qué? Porque ustedes después van a empezar a clasificar cuáles son los elementos críticos que ustedes tienen que hacerle una desinfección de bajo nivel para no contaminar diferentes cosas. Ejemplo, el termómetro. Yo se lo coloco a un paciente, está con mucosa cerrada, entonces en ese caso yo tendría que hacer una desinfección de alto nivel baja. Ya con el alcohol, pasándole alcohol con una gasita, ya lo desinfecto, ¿sí? Ahora, si tiene, por ejemplo, si va aumentando el nivel de criticidad, de acuerdo a este cuadro, ejemplo, que sea una cirugía, yo no le puedo dar una desinfección desinfección de bajo nivel, ni tampoco le puedo dar una desinfección de alto nivel, ¿sí? Le tengo que dar sí o sí un proceso de esterilización, porque ese instrumental va a estar con las mucosas, ¿sí? Bueno, este tema lo vamos a ver más adelante, pero está buena la pregunta. El conocimiento ustedes lo va a ir llevando a un montón de cosas, a que investiguen, a que busquen, palabras que no conozcan, la van a tener que buscar, ¿sí? Entonces, en general lo que podemos cerrar de la puerta de eliminación o salida de la gente es que es el lugar donde el microorganismo puede salir, ¿sí? Que puede tener diferentes vías y puede incluir el tracto respiratorio, el tracto vascular, la piel, las membranas, las mucosas, ¿sí? Y bueno, y ahí están los ejemplos de las enfermedades de acuerdo a la vida que está cada una. Pásame la otra, Ara. Entonces, puerta de entrada en el huésped, ¿sí? Ustedes imagínense la salida, más o menos la entrada va a ser igual, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos con la puerta de entrada de un germen? En el nuevo huésped son las mismas empleadas para la salida, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta la de la salida junto con las de entrada, que pueden ser en las enfermedades respiratorias, en las aéreas, como en la puerta de salida, y las puertas de entrada como en las personas. Ejemplo, en la vía respiratoria, ¿cuáles son? Ya las habíamos trabajado anteriormente. Que son la garganta, la nariz, ¿sí? Los aerosoles que se producen, el estornudo, ¿sí? Todas esas cosas son puertas de entrada que también puede alojarse el huésped o el microorganismo en nuestro cuerpo o en algún lado, ¿sí? Ejemplo, en el video lo vimos bien, cuando estornuda, que
recibe la doctora todo ese estornudo y en las manos también se le va parte de esa sustancia que no se higieniza y ahí está haciendo una cadena de infección, una posible cadena de infección al trasladar eso, ¿sí? Entonces es el lugar donde ingresa el organismo, en la mayoría de los casos es igual que la puerta de salida y puede ser la transmisión del tracto respiratorio, como sanguíneo, HIV, hepatitis B, sangre, ¿sí? O sea, cualquier lesión en el cuerpo. Se suma el ocular, ¿no, profe? Claro, puede ser. Se suma, eso no es el ocular, la vía ocular. El ocular también, la vía ocular, vieron que suma. ahora también se va sumando. Lo que están diciendo en la pandemia es que el coronavirus, las 3 vías posibles de contagio son la oral, la nasofaringia y también los ojos, los oculares, por la protección ocular que nosotros tendríamos que tener. Y generalmente muchos no utilizan protección ocular, ¿sí? O sea, que cualquier lesión en el cuerpo que interrumpa, también cualquier lesión en el cuerpo que interrumpa las barreras normales, como una lesión, eso también puede ser una puerta de entrada o salida del germen, ¿sí? Una lesión, ¿sí? Ya sea por quirúrgica, no quirúrgica, pero está deteriorada la integridad de la piel. Pasamos. Huésped susceptible. Bueno, ya hablamos del huésped, ¿no? ¿Algo que quieran agregar? No, que hacía referencia a cuando estaban capaz que inmunodeprimidos y quizás están más susceptibles a que adquirir estos agentes los dañen, ¿no? La persona tiene bajas defensas, entonces este huésped se hace como un monstruo, ¿sí? Hagámoslo así. Entonces, al tener nosotros esta baja defensa y al darle esta puerta de entrada a este microorganismo, este huésped se hace más susceptible. ¿Por qué? Porque generalmente hay veces que son microorganismos multiresistentes, algunos que son que se generan con una fuerza que no cualquier cadena antibiótica la puede llegar a hacer con el tratamiento de antibiótico-terapia, ¿sí? Entonces, profe, ¿acá entran los virus intrahospitalarios? También, ¿qué puede ser? Esto nosotros estamos analizando lo que vendría a ser la cadena de una infección, la cadena epidemiológica donde se investiga cualquier infección. Puede ser una infección asociada al cuidado de la salud, puede ser, dentro de esas infecciones asociadas al cuidado de la salud están las infecciones posoperatorias, están en las enfermedades, están en las transmisiones por contacto que genera el personal de salud o el personal que va a visitar. Entran todas las enfermedades que hoy se clasifican sobre las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, de ese título vamos a cómo se produce esta cadena epidemiológica, cómo es que se va a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, como decían ustedes, el mosquito. El mosquito, ¿cuál es el huésped? ¿Cuál es el huésped del mosquito? La persona, ¿sí? La persona. El mosquito va y es un vector, el mosquito es un vector. Pincha a esa persona a nivel sanguíneo y ahí le ocasiona la enfermedad. Esa es una cadena epidemiológica, cómo van sucediendo los hechos, ¿sí? Da una sintomatología y la sintomatología produce esta enfermedad. Pero ¿dónde hay? Hay una vía de entrada, hay un huésped, hay un animal que viene a ingresar, se hace el reservorio, que es el cuerpo, ¿sí? Y esa es toda la cadena de transmisión de enfermedades. ¿Entendemos por ahora? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, dentro del huésped, algunas pueden ser, estos microorganismos pueden tener una resistencia mayor a veces, que se le dice estos microorganismos multiresistentes, y que pueden ser inmunes a una infección o resistir la colonización de un agente, ¿sí? A veces que son muy resistentes. Bueno, pasa a otra, por favor. Cuando hablamos de susceptibilidad y resistencia, ¿qué decimos? ¿Qué es susceptible?
De una Alguien persona propenso. que está débil. Están más propensos, más débiles, como para... Más propenso, ¿no? Cualquier persona, animal que no posee esa resistencia contra este agente. No le hace ninguna resistencia para que esta enfermedad se pueda llegar a alojar, ¿sí? La susceptibilidad depende, que está con bajas defensas, dicen. Ahí están contestando también. Entonces, esta resistencia a las enfermedades hace las condiciones de humanidad específica para cada enfermedad, ¿sí? Y cuando nosotros generamos resistencia, es el conjunto de factores que nosotros realizamos o mecanismos corporales para generar esa resistencia, ¿sí? Ejemplo, el estornudo. El estornudo también es una barrera de defensa, ¿sí? Que cuando uno estornuda, es porque algo se nos puso y nosotros tendemos a estornudar, esa situación de defensa. De inmunidad. ¿La fiebre no? No, la fiebre es otra cosa, ¿no? La fiebre es un síntoma también, es un síntoma. ¿Sí? Bueno, y la inmunidad es la persona que es inmune, o sea, posee anticuerpos, esto era lo que decía Galván, Andrea, de los anticuerpos. Hay personas que tienen anticuerpos específicos para algunas enfermedades, entonces puede tener como un equipo de soldados que le hacen frente a esta enfermedad, ¿no? ¿Sí? Llamémoslo así, son anticuerpos, entonces tenemos anticuerpos para poder defendernos, ¿sí? Entonces Claro, generamos inmunidad como consecuencia, ¿no? de una infección o una inmunidad anterior. Ejemplo, nosotros por ahí ya tuvimos gripe y tenemos esos anticuerpos que generan que cuando nos agarre otra vez no sea tan fuerte como la primera vez que nos agarró. ¿Entendemos ahí, más o menos? Sí, la varicela también, que nos agarra una sola vez. Que nos agarra una sola vez, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la inmunidad que es activa, que es de larga duración, que es natural y artificial por alguna enfermedad, o artificial, que es la vacuna, ¿sí? La vacuna que es este virus atenuado, que nos colocan a nosotros para que el cuerpo haga defensas y nosotros estemos defensas y anticuerpos. Entonces nuestro cuerpo genera anticuerpos y cuando nos vaya a hacer generar esta enfermedad, nosotros ya tengamos defensas para manejarlo de diferente manera, ¿sí? Esta es la función de la vacuna. Y bueno, la inmunidad pasiva, que puede ser natural, la transplacentaria, o artificial a través de sueros, ¿sí? ¿Querés pasar? Sí. Acá lo que hablamos de lo más importante, ¿no? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud se originan en instituciones sanitarias donde afectan tanto a los pacientes como al personal de salud, ¿sí? Este es el famoso término de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, hay un conjunto de medidas preventivas para que esto no pase. Hay un cuadro de la OMS que ustedes van a ver de una persona que ingresa a un hospital sana y cómo es el trayecto de ese hospital hasta que todas las personas que lo atienden, desde que llega a la institución hasta que egresa, si todas esas personas cumplen con esa normalidad de precauciones, el paciente se va a ir sin ninguna lesión posterior, ¿sí? Sin ninguna infección asociada al cuidado de la salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente viene a operarse por algo y se va de su egreso normal, ¿sí? Ahora, si alguien incumplió en alguna norma o algo, puede llegar a ese paciente, generarle alguna infección y por ende otra vez que se vuelva a ingresar al sistema hospitalario por una infección asociada al mal cuidado, ¿sí? Entonces, dentro de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son el resultado o las consecuencias de interacciones y en condiciones especiales que permite a este agente ingresar y que se afecte como un huésped. O sea, que se afecte en ese huésped que es susceptible, ¿sí? Porque ese paciente acaba de pasar por una cirugía, ejemplo, ¿no? Está débil, está con bajas defensas, y tiene una puerta de entrada, que es una lesión, una herida quirúrgica, entonces puede llegar a generar una infección de herida quirúrgica. Entonces, el lavado de manos, vamos a reforzar el lavado de manos, que vendría a ser lo más precario, hasta
la antibiótico-terapia, que reciban los antibióticos en hora, en el prequirúrgico, en el intra y en el post, y que tenga ese seguimiento, también va a afectar en estas cosas. Te van a afectar también que no sea diabético, que no sea obeso, que tenga factores buenos de coagulación. O sea, no es solamente esto es algo de una cadena de circunstancias que puede llegar a generar al paciente esto, ¿sí? Pasamos para la otra. Bueno, dentro de las fuentes de infecciones asociadas al cuidado de la salud, acá, este cuadro ya lo habíamos visto en otra diapositiva del lavado de manos, era cómo era que se dividía, o sea, que pueden haber fuentes que están relacionadas a la infección, que pueden ser endógenas o exógenas, ¿sí? Dentro de las endógenas es la flora propiamente dicha del paciente, y dentro de las exógenas son los ambientes animados, que sean pacientes, personal de salud, visitas, la mala higiene, el mal lavado de manos, las personas que vienen a visitar a este paciente y que no se higienizan las manos cuando ingresa, que no se higienizan las manos cuando se va, la mala limpieza de las superficies, la higiene del lugar, ¿sí? Son factores que contribuyen a aumentar estas infecciones asociadas al cuidado de la salud, de un paciente que vino a resolver una enfermedad y se va a llevar otra, ¿sí? Y bueno, acá donde habla de ambientes inanimados se habla de superficies, de la limpieza de superficies. O sea que no solamente intervienen estas personas en el lavado de manos o en otras medidas preventivas, sino que también en la higiene del lugar, ¿sí? En la higiene del lugar. Sí, acá dice, bueno, la higiene del paciente también, es verdad. Bueno, dentro de esto, entonces, partamos que después de esto empezaron a hablar de lo que vendría a ser precauciones universales, ¿sí? Dentro de las precauciones universales se empezó a hablar sobre el objetivo de tener en común estas precauciones para que el personal de salud se pueda reducir el riesgo de transmisión del personal de patógenos de la salud y reducir la transmisión de microorganismos resistentes entre paciente y paciente, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, ya tenemos las precauciones estándar que nosotros como personal de salud debemos utilizar. Ahora, si las utilizan o no es otra cosa, pero las precauciones estándar significa que todas estas precauciones van a ser estándar en todos los lugares y que nosotros debemos movernos con esos elementos de barrera y de protección que son propios del profesional, ¿sí? Por ejemplo, aislar del paciente, la sangre, la protección, aislar las secreciones como la orina, la materia fecal también, que son partes. Entonces, reforzamos las precauciones estándares que deben ser... Para evitar eventos adversos sería, ¿no? Claro, esto es, más allá de los efectos adversos, es nosotros como profesionales de salud sabemos que todos los pacientes son potenciales, ¿sí? Que todos los pacientes desconocemos su historia clínica y todos debemos movernos igual, tengan estudios o no, ¿sí? O sea, nuestros movimientos de acciones van a ser dentro de la cotidianidad de buenos hábitos, de buenas prácticas. ¿Y cuáles son estas? Quiere decir que las vamos a aplicar en todos los lugares. O sea, que vamos a aplicarla con todos los pacientes que requieran atención, para todos los trabajadores de la salud y en todos los entornos sanitarios. Si yo me voy a trabajar de acá, renuncio al Hospital San Isidro y me voy al Hospital de Calamuchita, en el mismo Hospital de Calamuchita yo tengo que moverme igual, porque son precauciones estándares que voy a aplicar universalmente para todos los pacientes. ¿Por qué? Para el cuidado mío, para el cuidado del paciente, para el cuidado de todos, ¿sí? Entonces, son medidas generales encaminadas a disminuir esta disminución de la infección y evitar o prevenir el contacto directo con fluidos corporales, que vamos a llamar a la materia fecal, a la saliva, las secreciones purulentas, ¿sí? Que son para prevenir la transmisión cruzada entre paciente y paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las precauciones? Ya las vimos, las tenemos que tener así refresquitas, ¿no? Entonces, ¿alguien me las puede decir? Vamos a ir enumerándolas y vamos a ir recordando. Lavado de manos. Fundamental, principal, lavado de manos, ¿sí? ¿Cuántos lavados de manos tenemos? 3. 5. No. 3, sí, 3 y después se clasifican cada uno, ¿sí? Dentro de esos 3, ¿cuáles son?
lavado en seco. Abran micrófono porque ya estamos. Vamos con el lavado. Lavado social, lavado... Social, quirúrgico y... Ay, se me fue. El nuestro, ¿cuál es? Clínico. Clínico. Muy bien. Muy bien. El lavado social es el que tenemos que realizar todos, que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, el que tenemos que hacer La cotidianamente. sociedad, ¿no? Antes de ir a comer, antes de lavarnos, antes después de ir al baño, antes de ir al baño, ¿sí? Que también le enseñamos a nuestros hijos. Le decimos, ay, no, hiciste lo primero, lo segundo, bueno, anda a lavarte las manos, qué sé yo, ¿sí? Lavado de manos social. Los hábitos diarios. Claro, son hábitos que previenen enfermedades, ¿sí? Porque los niños, ejemplo, los niños todavía no se saben limpiar bien, llegan a tener materia fecal, esa materia fecal va a la vía de ingreso de La boca, por ejemplo. de la boca, Escherichia coli, y ahí se genera un huésped susceptible y se genera una enfermedad. ¿Vieron cómo Sí. es la cadena, no? No usamos medida de precauciones, ingresa, la nena no se lavó bien las manos, se ensució con materia fecal, tiene Escherichia coli, ingresa por la boca y ahí se genera un huésped susceptible, se genera la enfermedad. Esa es la cadena, ¿sí? Epidemiológica. Entonces, empieza por los buenos hábitos, ¿sí? Una es la higiene de manos, como bien dijeron todos nuestros alumnos, uno es el social, otro es el clínico y otro es el quirúrgico, que es en diferentes ambientes, ¿sí? El social es el habitual que vamos a utilizar en nuestros hogares, en nuestro entorno. El clínico es el que vamos a empezar a usar como profesionales, nosotros de la salud, ustedes que van a innovar con esta carrera que eligieron, y el quirúrgico, que son en ambientes cerrados, ¿sí? Ya sea quirófano, obstetricia o terapia intensiva. Entonces, después, de acuerdo a los mejores antisépticos que nosotros tengamos, es el que vamos a usar, ya sea seco o húmedo, ¿sí? Con los alcoholes o con el jabón antiséptico. Bueno, el uso de guantes, mascarillas, delantal, protección de la cara, ¿sí? Los guantes para manipular los equipos. No significa que yo tenga guante todo el tiempo, ¿no? Porque No. es mejor el lavado de manos, ¿sí? Siempre. No Sí. puedo ir con el guante de un paciente a un paciente y higienizarme los guantes, está prohibido eso, No. ¿sí? Mm. Me saco, me retiro el guante, me higienizo y me voy con otro paciente. Siempre es mejor la higiene de manos, ¿sí? Nunca... El noticiero se vio, disculpe, Nunca- profe, el noticiero se vio Claro. una policía, ¿no? La gente, y ella tenía los guantes, se había puesto alcohol en las manos, teniendo los guantes. Y está mal eso. Ustedes ahora van a empezar a identificar qué hace esta policía lavándose las manos así. Entonces ustedes ahora van a ver los noticieros o van a ver algunos entornos relacionados a la salud y ustedes se van a dar cuenta cuáles son los hábitos que están bien y cuáles son los hábitos que están mal. Y su ojo clínico va a ser peor, ¿sí? Entonces, dentro de esta tenemos la limpieza, desinfección, esterilización, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nosotros lo que vimos eran a nivel de antisépticos. La clase que viene vemos limpieza, desinfección y esterilización. Y la etiqueta, acá viene lo nuevo, ¿sí? Van a ver que van a haber etiquetas de aislamientos, ¿sí? Estas etiquetas de aislamiento están clasificadas de acuerdo a los aislamientos que vamos a tener, de acuerdo a las vías de mayor ingreso al huésped para que los profesionales no nos contagiemos, ¿sí? Entonces van a tener etiqueta respiratoria, que pueden ser de la tos, que están desarrolladas durante el brote de algún sistema respiratorio severo. Acá ahora sobre el SINRAS, las prácticas seguras de inyección, los de corto punzante, que también las vimos, cómo descartar, cómo no encapuchar, no se encapuchan las agujas, se descartan directamente en este descartador que decía Ada que teníamos que trasladar cuando realizamos nuestras prácticas, y el uso de mascarillas y catéteres para inyecciones de cualquier práctica que realicemos, ya sea perudar, raquídea, lumbar, ¿sí? Bueno, sigamos. Otra. Y este es el cuadro que tiene la Organización Mundial de Salud de los pacientes con infecciones de transmisión de persona a persona, y cuando
si la enfermera o el médico tratante decide que estas medidas deben ser implementadas, ¿no? Entonces, cuando se establecen estas medidas estándares, va a una habitación normal, y después, cuando la enfermera tiene que hacer el aislamiento por clasificación de las habitaciones, por aislamiento de contacto, por precauciones por gotita, o precauciones por vía aérea, ¿sí? Ustedes van a ver que son diferentes características que ustedes van a tener que usar en los elementos de protección personal de diferentes formas. ¿Por qué? Porque está protocolizado. Entonces, las precauciones por contacto van a ser, ustedes van a estar vestidos de una manera, en las precauciones de gotita, ustedes van a estar vestidos de otra manera, y en las precauciones por vía aérea, similar a la de las gotitas, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos intervienen? Hay que avisar al equipo de salud, es un equipo interdisciplinario, donde nosotros tenemos que tener una comunicación constante de estas cosas. Entonces el médico tratante nos va a decir, este paciente está con tuberculosis, TBC, lo van a escuchar, va a tener medidas de aislamiento por vía respiratoria, ¿sí? Con aislamiento de N95. Entonces se le comunica a la enfermera y la enfermera ya lo clasifica, que cuando en su puerta va a tener este cartel que diga aislamiento de vía respiratoria. Entonces, todo el personal de salud que vaya a atender a ese paciente, tanto el personal de limpieza como todo el equipo interdisciplinario, va a saber las medidas que deberá usar con ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, va a ingresar a la habitación con un camisolín, con unas antiparras, un barbijo N95 y otro barbijo arriba, ¿sí? Entonces cada vez que haga maniobras con el paciente, tanto de tensión arterial, tomarle la tensión arterial, los controles de signos vitales o alguna práctica en su cotidianidad, se va a tener que vestir de una manera cuando ingrese a la habitación y salir de esa manera. Entonces se va a tener una secuencia para colocarse esos elementos de barrera, y cuando salga va a tener una secuencia universal para retirarse esos elementos de barrera sin contaminarse, ¿sí? Acá vamos a hablar con un término nuevo, contaminarnos, ¿sí? Ustedes lo van a escuchar mucho en áreas cerradas, que son prácticas con manejo de esterilidad, ¿sí? De esterilidad. Esterilidad significa que está libre de microbios, que si lo tocamos y no tenemos guantes, está contaminado. Si lo tocamos de alguna manera, ustedes esto después lo van a ver más adelante en la práctica, ¿sí? Pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, transferimos al paciente a una habitación designada, abastecemos esa habitación con esos elementos de protección personal, tenemos que retirar todo lo de la habitación y dejar la habitación pelada, solamente con los elementos de protección personales de él e insumos que vaya a utilizar, solamente los necesarios, ¿sí? Y va a tener este tensiómetro, estetoscopio y termómetro solamente para él, ¿sí? Quiere decir que en ese periodo hospitalario va a tener esos elementos que van a ser para su cuidado. Ahora sí, por ejemplo, trabajamos en un hospital que tenemos que compartir las cosas, esos elementos van a salir con una bandeja y se van a tener que desinfectar, ¿sí? Van a tener que tener una desinfección de bajo nivel, ¿sí? Bueno, y tenemos que identificar en la puerta o en la cama del paciente las medidas que tenemos que tener para tener contacto con él, ¿sí? Bueno, cambiamos. Vuelvo ahora en la anterior diapositiva de tipos de aislamiento, Gerald. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros sabemos lo universal que tenemos que utilizar, todo lo que usamos con todos los pacientes, ahora vamos a por qué tenemos que usar tipos de aislamiento, ¿sí? ¿Por qué tenemos que usar tipos de aislamiento? Bueno, ¿qué son aislamientos? Y esto se viene usando desde la época de Florence Nightingale, que empezó a clasificar a los pacientes para su nivel de supervivencia y los empezó a separar. Entonces, desde ahí se fue modificando en la historia cómo ir clasificando a estos pacientes para que tengan una mayor sobrevida, ¿sí? Una mayor sobrevida. Entonces, en la actualización de este tema, se sugiere emplear los términos precauciones universales, ¿no? Siempre vamos a hablar de estas precauciones universales, y que va a ser para todos.
Esta parte que vamos a hacer de tipos de aislamientos es la separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible infecciosa del resto de las personas para prevenir el contagio, ¿sí? Para prevenir el contagio. Dentro de los objetivos estos los objetivos que tengamos de aislamiento, vamos a disminuir el riesgo de incidencia por infecciones nosocomiales, que son las infecciones propias del hospital, y la prevención de brotes epidemiológicos. O sea que esta transmisión, ¿vieron el video de tocar y llevar? Bueno, así se puede hacer un brote. O sea, ¿vieron que ahora en este contexto nos aíslan con contacto estrecho a 10 personas? Porque estuvimos en un lugar bailando que no teníamos que bailar, ejemplo. Bueno, este es un brote. Nosotros no tomamos estas medidas preventivas, no nos cubrimos con mascarilla, no usamos antiparras, y nos estamos tocando la cara, qué sé yo, y tocando unos a otros, entonces nosotros hacemos un brote epidemiológico. O sea, no controlamos el lugar, no nos aislamos, y esto se va diseminando, ¿sí? Y vamos a lo que vendría a ser de un brote de una enfermedad a algo endémico, que es algo endémico, y después va a lo que vendría a ser mayor, que es una pandemia, ¿sí? Entonces, también leí que podrían aislar a pacientes cuando, digamos, están comprometidos ellos también, ¿no? No solamente por riesgo de infectar a otros, sino por infectarse ellos. Inmunosuprimidos. O sea, son pacientes neutropénicos, o sea, que tienen bajas las defensas y que los aislamos preventivamente para que no estén más susceptibles a contraer alguna enfermedad. Muy buena la pregunta, muy buena la aclaración, ¿sí? Bueno, dentro de estas medidas de tipo de aislamientos, vamos a saber que sea por se denominan medio ambientes protectivos, ¿no? Bueno, estos aislamientos van a ser por aislamiento de vía aérea, por aislamientos de gotas o gotitas, aislamiento por contacto y aislamientos de pacientes neutropénicos, ¿sí? Acá dentro de las definiciones dicen que los aislamientos, ¿quieren alguien explicar el cuadro? ¿Quiere alguien explicar el cuadro? Bueno, en tipo de aislamientos dice por vía aérea, diseminación de aerosoles a menor de 5 micras de diámetro. ¿Y ese qué sería solamente así con el aislamiento de vías aéreas? ¿Qué sería solamente con barbijo y...? Este es el aislamiento por vía aérea que nosotros tenemos, son la diseminación de aerosoles o por los pacientes de tuberculosis generalmente tosen, emiten macrogotas. Las macrogotas se dispersan por todos lados. Es más, también. Por eso el barbijo común no sirve en este aislamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mayor la aerosol o la microgota, la gota que se va a esparcir a nivel del otro profesional, y es superior y va a romper la barrera del barbijo común, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es impedir la transmisión de estos microorganismos a través de esas partículas menores que están eliminadas por la vía aérea. Uno tose y se dispersan en la habitación y también en todos lados, ¿sí? Que pueden permanecer, ¿no? Vieron que el coronavirus decía al principio, uno tose y todavía permanecía en el ambiente, no permanece, vieron que tose y se va para abajo, automáticamente. O sea, son gotitas flush, gracias, Ara. De nada. Son microgotículas o gotitas flush, se llama. Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia del otro permanecen en el ambiente, ¿sí? Por eso también el aislamiento respiratorio con N95. Entonces, permanecen en el aire por suspensión durante periodos largos,
y son parte de la aerolización, ¿sí? Entonces nosotros ahí nos vamos a vestir de una manera diferente, pero no con el barbijo común, sino con el N95. Porque no hay, a diferencia del coronavirus, vieron que el coronavirus uno tose o coso y cae automáticamente, no se mantiene en el ambiente. O sea, directamente, por eso la distancia de 2 metros. Nosotros mantenemos una distancia porque ahí, con esa distancia, no nos llegaría a nosotros. Bueno, dentro de otros microorganismos tenemos el Mycobacter, sí. Sí. Tiene un cuadro de tuberculosis. ¿Todo el tiempo que tiene el cuadro es contagioso o tiene un periodo de contagio y un periodo como todo virus, ¿no? De un periodo de incubación, de contagio y, bueno, recuperación? Igual desde que está internada que se va, hay que estar con elementos de protección personal. ¿Sí? Sí, obvio, hay que tener protección, pero digo, viste que siempre hay un riesgo de contagio más alto en ese momento donde quizás hay que tener más precaución, ¿no? Sí. Por la carga viral, dice ella, me parece, como que si la carga viral es máxima. La enfermedad. Sí. En el periodo de la enfermedad. Claro, exacto. Bueno, y estos son la influenza, la rubiola o los SARS, que son los virus respiratorios, ¿sí? Los sincicial, que generalmente se producen de determinado tiempo de los pacientes que están en terapia intensiva. Después vamos a tener los aislamientos por gotas o gotitas, que son la diseminación de gotas mayores a 5 micros de diámetro. Acá el objetivo es impedir la transmisión de microorganismos que se transmiten a través de esto por un radio o una acción no más a 1 metro. Esta es la distancia que nosotros decíamos, ¿sí? Que en el anterior no se produce. Una cosa es que esté en el ambiente y permanezca en el ambiente, y otra cosa es que muera ya cuando a la distancia de salir del organismo. La rubiola... Esta es la que cae, ¿no? En la que cae, ¿no? Directamente. Claro, es la que cae. Entonces la rubiola, la tosferina, la difteria, la laringitis estreptocóxica, la meningitis por meningococo, el Mycoplas no lo sé nombrar ahora. El Mycoplas pneumoniae. Sí. Pneumoniae. Profe, una pregunta. Y el aislamiento por... Sí. La meningitis por meningococo, esa es la bacteriana, ¿verdad? Porque después está la viral, sí. ¿puede ser? Sí, hay 2 tipos de meningitis. Y con las 2 se tiene que cumplir. ¿Con las 2 se tiene que cumplir el mismo aislamiento? Y lo que pasa es que después sale específicamente cómo es una meningitis después de que se hace el estudio. Entonces se hacen los elementos, las precauciones estándar o los tipos de aislamiento universal, hasta que en la medida esta se va comprobando o sacando factores de riesgo que tengan, ¿sí? Ah, bien. Gracias. Entonces, en el transcurso de tiempo que los médicos le van mandando estudios, se le van retirando estas medidas de aislamiento. No, el claro, paciente acá dice una de las negativo, claro, dentro... Las cumplía las 24 horas de tratamiento con el antibiótico adecuado. Seguramente después de esas 24 horas... Claro, entonces después de esas 24 horas se le retira el aislamiento, pero, ejemplo, ese es con el antibiótico. Cuando nosotros desconocemos todavía lo que el paciente tiene, si está en aislamiento de contacto, hasta que no le hacen, por ejemplo, un hisopado, o le hace análisis de fauces, o le van a hacer un estudio de bacteriología, y no se confirma si tiene esa bacteria o ese virus, por medio de este estudio de bacteriología, se mantienen esas medidas de precauciones hasta que se demuestre lo contrario en los análisis. Bien, gracias. Profe, sí. Perdón, las precauciones a vestirse y a tomar entre las 2 formas de contagio por gotitas o por vía aérea es muy parecida, ¿no? Similar, más adelante las vamos a ver, ¿sí? Ah, ok. Bueno, dentro de la... por el tamaño de las micras, porque dice mayor a 5 micras, se puede usar el barbijo común. Ya no tiene que ser... Claro. Sí. Esa es la. En este aislamiento por gotas o gotitas vamos a usar el barbijo triple capa. El barbijo triple capa quirúrgico que tiene esa barrera y no la traspasa. Ahora, si tenemos un aislamiento por vía aérea,
esta dimensión de la enfermedad de la tuberculosis, esta enfermedad va a traspasar el barbijo. Así que necesitamos el N95 con este sello de seguridad que tenga para que nosotros no nos entre, de acuerdo a la aerolización, esa enfermedad por la vía aérea o por la boca, ¿sí? Bueno, dentro de los aislamientos neutropénicos son pacientes que tengan este deterioro, lo que decía bien una compañera. No solamente estos aislamientos son para protección de no diseminar esta enfermedad, sino también que hay a veces que son pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen historial con mayor susceptibilidad y que pueden llegar a contraer estas enfermedades más fácilmente, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen una inmunidad que están expuestos a infecciones, están causados por la flora normal que ellos presentan en la piel y en el intestino de las personas inmunocomprimidas. Imagínense que, por ejemplo, nosotros no utilizamos un medio de barrera de un lavado de manos y con ese video que ustedes vieron, llevamos nosotros que tomamos una pierna infectada, vamos a tocar a este paciente tiene altas probabilidades de que pueda llegar a contraer una infección asociada al cuidado de la salud, porque es un paciente que está inmunosuprimido, ¿sí? Es neutropénico y tiene más probabilidades de que tiene bajas las defensas, no tiene defensas para combatir esa enfermedad, ¿sí? Entonces, el objetivo es prevenir y disminuir los riesgos. ¿Cómo? Disculpe, profe. Es justo la duda que me quedaba que yo puse en el chat hace un ratito, porque que decía Adriana, que lo de inmunosuprimido, justo cuando lo explicaron me quedó claro. Cuando yo estuve internada con una neumonía bipulmonar gestacional, estaba gestando desde 28 semanas, me aislaron a mí sola y la enfermera, la doctora, me decían que me aislaban por mi seguridad, pero no porque yo podía contagiar. Y yo no entendía, porque yo tenía entendido que la neumonía es contagiosa. Entonces ella me dijo, pero no, vos no podés contagiar. Nosotros te podemos hacer mal a vos. Entonces por eso te aislamos, me decían. Entonces ahí los elementos. Sí, en realidad si vos tenés neumonía, te tienden a aislarte, ¿sí? Capaz que el cuadro se estaba también, porque vos estabas embarazada, entonces para proteger, pero la verdad que el aislamiento de neumonía es un aislamiento respiratorio, ¿no? Sí, aislamiento de contacto también. Y la neumonía no es que se contagia, no es que vos, si tenés neumonía me vas a contagiar a mí, o sea, en realidad es propio de la infección en tu sistema respiratorio, en este caso que ataca los pulmones, ¿sí? Pero convengamos que vos aparte estabas embarazada, entonces no había que protegerte solamente a vos, sino también a tu bebé. Claro, exacto. Así que bueno. Perdón, No, está bien. Bueno, dentro de los microorganismos que podemos llegar a encontrar en estos pacientes neutropénicos son pacientes que por ahí tienen quemaduras graves en todo el cuerpo. Entonces, imagínense que la piel para nosotros es un mecanismo de barrera. Este mecanismo de barrera está alterado. Entonces, al estar quemados, no tienen este sistema de barrera de la piel y son más susceptibles a contraer infecciones, ¿sí? Entonces, pacientes que están gravemente quemados, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, que tengan leucemia y tratamientos antineoplásicos, que son pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Que están con tratamiento de esa medicación. Entonces, los pacientes trasplantados también para protección para ellos, porque vienen donde tienen todavía que adaptarse a un órgano ajeno, y están haciendo y centrándose todas sus defensas en contraer en no rechazar a ese órgano que recién se los están implantando, ¿sí? Entonces, por medida de precaución. Pasar para la otra. Bueno, dentro de las medidas de aislamiento, ¿por qué utilizamos esto? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué lo utilizamos? Para evitar la transmisión de paciente a paciente. Sí. Acá se empieza a hablar de lo que vendría a ser para prevenir esta transmisión de paciente a paciente, o sea, transmisión cruzada. ¿Qué es transmisión cruzada? ¿Alguien me puede definir qué es transmisión cruzada? Las enfermedades están en contagio de uno hacia otro. Claro, yo toco un paciente con una enfermedad diferente, él tocó otro paciente y le transferí
y se puso una transmisión cruzada por contacto. ¿Por qué? Porque no me higienicé las manos, no utilicé medidas de precauciones y estoy trasladando los microorganismos de un paciente a otro, ¿sí? Para evitar Claro, la transmisión de video que mostraba, que la nena Claro. estornudaba y se iba esparciendo el virus y saludando a todos con Igual el otro video era como más fuerte, porque mostraban todo como la nube de bacterias y virus que se los llevaban y le ponían en la vía central. Una impresión. Ahora cuando hablemos, En el suero todo. Vamos a hablar generalizado. Cuando hablemos de microorganismos, gérmenes, hongos y todo eso, digamos microorganismos, ¿sí? O sea, los microorganismos van a involucrar bacterias, virus, gérmenes, ¿sí? Todo lo que componen eso. Entonces, para nosotros ahora vamos a hablar sobre MO, microorganismos, ¿sí? Entonces, bueno, para prevenir o evitar esa transmisión de infecciones, los pacientes, desde los pacientes, el personal de salud, o sea, para que tampoco nosotros se vaya diseminando y también para protección, tanto para los pacientes como para nosotros. Y para controlar una emergencia hospitalaria de nuevos patógenos adquiridos en algunas instituciones, ¿sí? Para la comunidad. Bueno, está el aislamiento en cohorte, que se entiende cuando este tipo de aislamiento está en una ubicación de una misma sala o dos, pacientes portando esa misma enfermedad. Ejemplo, en instituciones de salud donde no tienen habitaciones personalizadas, ejemplo, en los hospitales donde se hacen generalmente aislamientos masivos, entonces los clasifican, este tiene aislamiento Con ahora el respiratorio. COVID, por ejemplo. Claro, van todos con el aislamiento respiratorio, como el COVID, ¿sí? Entonces todos los pacientes de COVID están en un piso y todos los otros pacientes están en otro. Entonces, a este aislamiento en cohorte se le llama a que la mayoría de aislar a estos pacientes que tengan una enfermedad en común, ¿sí? Bueno, está indicado para las medidas de aislamiento en un número significativo de pacientes, permiten la instalación de medidas preventivas para estas vías de transmisión y es para controlar los brotes de enfermedades para que no se produzcan estos brotes, que no se puedan tener un difícil manejo, ¿no? Después, a futuro, ¿cambiamos? ¿Cuáles son las políticas de aislamiento? ¿Alguien me puede hablar de esto? ¿Alguien lo leyó? ¿Querés decirme algún apellido ahora? ¿Alguien? Sí, a ver. Ya que nadie habla, vamos nosotras. Ay, ¿dónde tengo? Tengo la pantalla compartida. No, dice que hay que aislar a las personas que vienen de otro establecimiento, que hayan sido internadas al menos hasta por 24 horas y que tienen que tener un tratamiento especial. Y después, ¿Por bueno, qué? ¿Quién habla? Albornoz. Ah, Carolina. ¿Por qué vos pensás que tienen que hacer ese aislamiento? Y por prevención. Pero tiene que estar indicado, ¿no? Desde el otro establecimiento. No, todo establecimiento, todo centro sanitario, hospitalario que reciba paciente, si esta transferencia de paciente a paciente, sí o sí lo tienen que aislar hasta que le hagan el hisopado y demuestren que no está infectado, entre comillas, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de infección. Profe, para prevenir sería. Claro, Profe, para prevenir. Para Sí. prevenir y corroborar el tipo de afección que tenga. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que se los aíslan preventivamente hasta que le realizan el estudio y da positivo o negativo y después se le retira el aislamiento? Entonces, como protocolo, todo paciente que ingrese de otra institución, que ingresa a una institución de salud, se lo deberá aislar, ¿sí? Porque ingresa de otro lugar donde no sabemos en qué condiciones está. Y si hubo alguna infección, si hubieron todas las medidas de precauciones para tratar de disminuir este aumento de infección, entonces se lo aísla a ese paciente hasta que da este hisopado negativo, ¿sí? Una vez que da negativo, se le retiran esas medidas de prevención de aislamiento. Una consulta, profe. ¿Y si el paciente entra por guardia y todo el personal de guardia... ¿Cómo que va infectando todo el pasillo de la clínica? No, pero eso es porque viene desde otra institución. Las cosas son pacientes por guardia, lo mismo que pasa ahora, no sé quién hablaba, porque no las veo, chicas, perdón. Yo, Sabrina. Sabrina estaba hablando. Sabrina.
Vos tenés cualquier paciente, lo que pasa hoy en día con el COVID. Ingresa cualquier paciente por guardia, sí, y se lo trata como si fuese COVID positivo, porque no se sabe, todo paciente por sospechoso, ¿sí? Acá, con el tema del paciente, de cuándo hacemos el hisopado, en realidad es la transferencia de paciente, de paciente entre sanatorio y hospital que se realiza, ¿sí? Ejemplo, una derivación, Una derivación. una última aclaración. Yo estoy internada en el hospital, me atravesó, no sé, tengo una fractura expuesta, el hospital me hizo los tratamientos de primeros auxilios, pero yo tengo prepaga y me debe derivar a mi prepaga, ¿sí? Ejemplo, entonces el hospital va a hacer todos los medios para trasladarme a mí a ese ambiente hospitalario que me corresponde por mi prepaga. Hace la derivación. Entonces a mí me van a tomar con esas medidas de prevención de aislamiento. ¿Por qué? Porque vengo de otra institución. Hasta que no me hagan ese hisopado, no voy a estar. Ejemplo, el que hablaba Sabrina Greniú de la guardia, ¿no? No me apaguen las cámaras, chicos, ¿eh? Esa fue Adri, creo que dijo lo de la guardia. Ah, dijo Adri. Bueno, Adri, ¿vieron? Tenemos ahora los pacientes de coronavirus, que en algunas instituciones lo que están haciendo es, todo paciente que ingresa por guardia interviene primero en una UFLO, en una UFLO. ¿Qué quiere decir? Que una enfermera va a hacer un triage. Un triage significa, lo están haciendo, lo ideal sería que sea una enfermera. En algunos lugares lo están haciendo personal de seguridad. Lo ideal es que esa enfermera hace un triage. ¿Qué es un triage? Es una selección de acuerdo a algunas características, ¿no? Entonces, la guardia está dividida en dos, en todos los sanatorios ahora. En lo que vendría a ser respiratorio, donde todo el personal tiene que tener estas medidas de aislamiento, estos tipos de aislamiento, que vendrían a ser antiparra, camisolín, pantalla en algunas situaciones, y guantes, ¿sí? Entonces atienden al paciente con esto. La enfermera, ¿qué hace? Evalúa a ese paciente. Si tiene fiebre, ya directamente ¿a dónde va a ir? ¿A la guardia A o a la guardia B? La de los respiratorios. A la guardia que tiene posibles COVID, ¿sí? Va a ir a esa guardia, ¿por qué? Porque tiene uno de los síntomas que tiene, ya con un síntoma lo mandan ya con un solo síntoma lo mandan directamente. Entonces a ese paciente se lo manda a esa guardia que está dividida para no contaminar. Entonces vendría a ser pacientes respiratorios a los otros pacientes que tengan cualquier otra afección, ¿sí? Y se hace ese triage con esta enfermera que hace esa selección de sintomatología. Entonces le dice, ella no, vos estás con 37 de fiebre y tenés que ir a esta guardia. O no, mira, vos tenés dolor abdominal, tenés que ir a esta guardia. ¿Qué sintomatología tenés? Más, bueno, te fracturaste, no tenés fiebre, no tenés esto, te vas a la otra guardia, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, dentro de los hisopados de vigilancia, tenemos que esperar hasta que den negativo, porque se hace la suspensión del aislamiento de contacto automáticamente. Una vez de que esta paciente fue trasladada a este lugar de internación, ese hisopado dio negativo, que son hisopados de vigilancia, entonces se le retira el aislamiento de contacto, ¿sí? Que fue preventivo. El hisopado nasal da positivo, continúa en aislamiento, y se le indica una decolonización con mupirocina nasal, ¿sí? Más baños diarios de clorexidina jabonoso por 5 días, ¿sí? Y generalmente son buches que también se le hace a nivel de la boca. Bueno, después se realiza un nuevo control y también un hisopado nasal. Si ese hisopado nasal da positivo, continúa con ese aislamiento. Y si ese hisopado perinatal da positivo, perianal, perdón, continúa con el aislamiento hasta el egreso de esa institución, ¿sí? Entonces, imagínense que son todos vías de ingreso o egreso que pueden ser del virus, por eso se le hacen esos hisopados, ¿sí? Bueno, las precauciones de aislamiento de contacto. ¿Alguien quiere hablar de las precauciones de aislamiento de contacto? ¿Sí? O sea, son para el paciente con diarrea, con enfermedades extensas de piel, enterococo, resistencia a vancomicina, ¿sí? Los microorganismos multiresistentes de importancia epidemiológica, ¿sí? Ahí incluimos las Klebsielas, los estafilococos aéreos, las pseudomonas.
y van a encontrar todos estos nombres raros para ustedes que se van a ir incorporando a su vida hospitalaria a medida que van teniendo las prácticas, ¿no? Entonces, hablamos de Cinetobacter, Chloristium difficile, Enterococcus, incluyendo las cepas resistentes de vancomicina. La vancomicina es un antibiótico, ¿sí? Entonces, estos enterococos son resistentes a ese antibiótico que se le aplicaba normalmente a esto. Las pseudomonas, la Klebsiella, que también tiene elemento de contacto, el corovirus, el virus sincicial, que es el respiratorio. El virus sincicial generalmente se da a nivel respiratorio, ¿sí? Los rotavirus, bacilos gram negativos, enterobacterias sensibles o resistentes a antimicrobianos. ¿Cuáles son los principios básicos de la precaución de contacto? Este paciente que va a ingresar va a tener una etiqueta que va a estar a nivel institucional, donde todo el personal, incluyendo el personal de limpieza, el personal de nutrición, el personal de enfermería, el personal médico, el personal administrativo, deberá conocer esta etiqueta y aplicar las normas de acuerdo a este aislamiento en común que tengan, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces vamos a buscar una habitación para el paciente que sea individual de preferencia, o si no, vamos a ver que sean posibles pacientes con la misma afección o la misma enfermedad, y se les va a hacer esta colocación de esta tarjeta individual en su habitación. De compartir las salas con pacientes infectados, colocándolo de manera general en una condición para separar de una sala a otra, nunca entre paciente y paciente extremos, o sea que vamos a ir agrupándolos, ¿sí? No podemos poner este paciente con otro que tenga otra afección. Y nunca compartir con pacientes inmunocomprimidos o procedimientos invasivos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a tener en el aislamiento de contacto, no? Acá ya lo vamos a ir viendo con el dibujito. Pasámelo al anterior. Perdón, Ara. ¿Sí? Y ahí vemos que en las etiquetas nos va a decir que tenemos que tener esta higiene de manos, el uso de guantes, las batas desechables, que son los camisolines, ¿sí? Material clínico de uso individual, por eso vamos a tener esta bandeja con este estetoscopio, este tensiómetro, este termómetro para ese paciente específico, ¿sí? Y las visitas van a estar restringidas o van a estar visadas. ¿Cómo? Profesora. Sí. Disculpe, ¿y cómo se sigue el mismo proceso de desinfección o cómo es esto? Por ejemplo, hay un paciente que tiene su propio, que hay que usar el estetoscopio solo con él, bueno, todo individual. ¿Cómo se lo desinfecta para que lo vuelva a usar otro paciente después de que tiene el alta? ¿Con alcohol puede ser? Sí. Vieron que nosotros hablábamos sobre el cuadrito de Spaulding otra vez. El cuadrito de Spaulding que vimos en la clase de antisépticos. Entonces, igual más adelante vamos a retomarlo de vuelta, donde ustedes van a ver antisépticos. Ese cuadro le va a delimitar a ustedes qué tratamiento le tienen que hacer a estos materiales, ¿sí? Como son materiales de uso clínico individual, ustedes le van a tener que aplicar una desinfección de bajo nivel, que es con alcohol etílico, ¿sí? Entonces, porque no es crítico. Claro, no crítico. No es crítico. Entonces, este es un elemento no crítico. ¿Por qué no crítico? Porque no interviene en mucosas y en un tejido abierto del paciente. Si el paciente interviene en mucosas o interviene en sangre o fluidos, quiere decir que va a ser una herida que se va a operar, se va a realizar algún tratamiento y necesita que ese material que sea crítico, como lo dijo Grereñu, esté esterilizado, ¿sí? Bueno, sigamos, porque nos vamos al tema. Al anterior. Así ya cerró. Bueno, dentro de las condiciones de la habitación que tiene que tener son las precauciones estas estándares, que son para todos, universales para todos los pacientes, lavado de manos, solución a base de alcohol, que es más rápido, va a tener que tener un baño exclusivo para él, ¿sí? Un espacio en la puerta de la habitación para colocar estos elementos de protección personal,
generalmente, aparte del cartel, hay una mesita, pequeña mesita que tiene los camisolines, que tiene un tachito de barbijos, que tiene el alcohol en gel ahí para ponerse, y para tenerlo a mano como nosotros debemos entrar. Entonces, vamos a dar el aviso para esta indicación y el tipo de aislamiento que va a tener ese paciente. Bueno, los tipos de elementos de protección personal a usar y a cumplir que vamos a tener, los guantes desechables, la higiene de mano previa a la postura y posterior retiro. Vieron, como decíamos, nos vamos a poner de una forma y nos vamos a retirar de otra forma. Esta bata individual, que es el camisolín, que es desechable, las antiparras y la pechera por posibles salpicaduras, ¿sí? Para fluidos corporales. Pasa, ahora. Bueno, dentro de los aislamientos por gotitas, ¿alguien quiere hablar? Tenemos el cartel. ¿Alguien puede hablar? Se refiere a un estornudo. Avanzar en el Precauciones por gotita. 95. ¿Sí? En ese caso sería el lavamanos. Lavamanos, uso de guantes, el barbijo y bueno, la visita restringida al paciente. Bueno, entonces acá tenemos, esto se aplica para pacientes usando un cuadro infeccioso, ¿sí? En determinadas enfermedades, como vendría a ser la gripe y eso, y cuáles son las condiciones que tiene que tener este paciente. Una habitación individual, preferentemente, si no es posible, agruparlos por el foco de infección que tengan en común, el aislamiento incoherte que hablábamos, o si se trata de un solo paciente o no se dispone de habitación, colocarlo por separado, ¿no? Hay en algunos lugares que hay biombos, que los clasifican también, y se pueden mantener al menos a 1 metro de distancia entre cama y cama, ¿sí? O estos biombos que nosotros decimos. Nunca se comparte la habitación con pacientes inmunocomprometidos o con pacientes con procedimientos invasivos. Invasivo se le llama colocación de vía central, etcétera, ¿sí? Bueno, dentro de los elementos de protección a usar y las medidas a cumplir son la mascarilla quirúrgica, el barbijo, que sean desechables, las antiparras, la mascarilla, este es el N95 con escudo facial. Sí. Ahora, sí, algunos le dicen así, pero como son por gotas, son macrogotas, generalmente usamos, viste, los quirúrgicos. Claro, entonces ahí está, ¿entienden? La mascarilla desechable con el escudo facial y el escudo cubriendo el mentón, o sea, habla del barbijo, ¿no? Cubriendo el mentón y la cara, o sea, que cubra la nariz y que cubra el mentón, ¿sí? Y que acá esté derecho. Y que las tiras de los barbijos sea el de arriba y el de abajo, no que estén las dos cruzadas, ¿sí? Si hay presencia abundante de secreciones, se realizarán procedimientos mayores con dispersión de esta, el uso de bata, la pechera o los guantes de uso individual. Cambiamos. Esos son procedimientos invasivos para que estas gotas no nos afecten el uniforme. Dentro del aislamiento de la vía aérea que vamos a encontrar, ¿sí? Miren otra vez la etiqueta que tenemos en la puerta de la habitación. Se van a aplicar para pacientes con tuberculosis pulmonar, varicela, sarampión y procedimientos que generen aerosoles, ¿sí? Que permanezca esta enfermedad en el ambiente. La ubicación de pacientes generalmente va a ser individual o también otra vez ante la negativa que compartan la misma afección de esta enfermedad y mantención de la puerta cerrada. Siempre tiene que estar la puerta cerrada. Tiene que estar etiquetada con esta etiqueta de aislamiento respiratorio aéreo y las condiciones climáticas no pueden ventilar abriendo ventanas. Ustedes saben muy bien que en los sanatorios no se pueden abrir las ventanas, ¿sí? Para hacer ventilar, ¿no? Y bueno, se puede emplear un sistema de extracción de aire hacia el exterior de 6 o 12 recambios, que son unos aires con filtros especiales que tienen algunos sanatorios, y la ventilación con extractor que puede dirigirse a áreas de hospitalización, o espacios cerrados como viaductos,
que esa ventilación no lo lleven a otro lugar de alguna otra sala para que se pueda recibir, para que la podamos recibir nosotros trabajando en otro lugar, ¿sí? Eso es lo que se refiere. Esa ventilación tiene que tener unos extractores que no estén dirigidos directamente a otro lugar donde nosotros podamos contraer esa aerolización y que esos ductos los lleven directamente abajo, ¿sí? Esos ductos deriven a lo que vendrían a ser los filtros de alta eficiencia, que son los filtros CEPA, que filtran esas partículas y entonces las convierten en aire normal. Bueno, después la ventilación natural. Cambiará. Dentro de las especificaciones que tiene que tener la ubicación del paciente, son habitación puede ser compartida pero con la misma afección, solo puede ser una alternativa si existe más de un paciente con el mismo diagnóstico. En situaciones de infecciones de tuberculosis, el riesgo puede ser que el mismo paciente tenga la misma infección, se pueden agrupar. En casos de brote podrán en una misma habitación, ¿sí? Pero lo ideal sería que esté individualizado. Y las condiciones que debe tener esta habitación es que debe tener fácil adhesión a precauciones estándares, con la higiene de manos y el uso de elementos de protección personal, o sea, también en la puerta nosotros tenemos que tener los elementos de protección personal ahí preparados, para cuando vayamos a ingresar y que lo tengamos a mano. El lavamanos con agua a temperatura regulable, o el alcohol también. Ahora una cosa, esto es importante que también hagan lavado social y lavado de manos. Lavado social y lavado de manos, ¿sí? Entonces ahí tienen jabón, toallas desechables y un sistema de secado de manos, ¿sí? La disposición de los contenedores a solución de base alcohólica para hacer esta antisepsia de manos. Entonces hacemos una remoción por lavado de jamón, de lavado social, una remoción de esta flora, y a la vez hacemos un antiséptico que vendría a ser el lavado clínico, ¿sí? Que puede ser con soluciones de este jabón antiséptico o con este alcohol que tengamos en los contenedores. Ese espacio donde podemos dejar los delantales y las pecheras para desecharlos, después de la atención, va a haber una forma que nosotros tengamos que sacarnos las cosas y que queden protegida esa bata y esos guantes para que no contaminen, ¿sí? Entonces, antes de salir del área de atención del paciente o de la habitación, nosotros antes de salir de la habitación deberíamos salir sin esa bata. Entonces nos tendríamos que sacar el camisolín, dejarlo en el lebrillo que va a estar en la misma habitación y después salir, ¿sí? Con el dispenser hacer lavado de manos y sacarnos también todo lo que vendría a ser esos elementos de protección dentro de la habitación para que no esté la contaminación por ahí. Acuérdense de la aerolización. ¿Lo único que no se tira entonces es el camisolín? Se tira. Ah. Se tira todo, pero dentro de la habitación, para que ese camisolín no quede. Todo lo que hablamos nosotros en una situación ideal para no sacar de la habitación. Desechable. Ahora, esto particularmente lo vamos a tener que descartar. Descartarse nosotros llamamos a sacarnos, a tirar, dentro de esa habitación, ¿sí? En el aislamiento respiratorio. Bueno, cambiar. Sí, igualmente también lo que quiero aclarar que no se debe hacer, pero que a veces lo hacen, más en los hospitales públicos, es como no tienen los insumos, capaz que vos, Gerald, también lo viste, es como que en el turno va la enfermera, va el turno noche, por ejemplo, y para no descartar ese camisolín lo dejan adentro de la habitación, que no se debe hacer. Entonces, las veces que va a atender a ese paciente, se coloca la misma bata, ¿sí? El mismo camisolín. No se tiene que hacer, se descarta todo, por algo descartable. Bien. Gerald. Perdón. Bueno, dentro de los elementos de protección, las medidas a usar, ¿alguien quiere hablar sobre esto? ¿Leyó alguien de esto? Bueno, entonces dentro de los elementos de protección personal y las medidas que tengamos que cumplir nosotros, esto es importante de que tratemos de lo posible de utilizar estas batas que son de uso
único y descartable, ¿no? Como dijo Araceli. Ante el riesgo de esta contaminación y todo, que no es de buena práctica dejar ese camisolín para que usen cada vez que viene. O sea, yo no puedo usar algo que mi compañero usó porque no sé cómo lo abrió, no sé cómo se lo sacó, no sé cómo lo hizo, ¿sí? Entonces, esas cosas también son buenas, de buena práctica para cuidarnos nosotros también nuestra salud. Bueno, se realizarán estos procedimientos que faciliten la dispensación de estos aerosoles. Si no hay batas desechables, deberán ser de acá dice, viste, que más de un uso, pero dice, si no hay batas desechables, podrán ser de más de un uso, siempre para la atención del mismo paciente y compartida en distintos integrantes de salud. Dice, esto es a considerar, ¿sí? Nosotros decimos lo ideal que vendría a ser y después lo que se tiene cuando no hay recursos. Claro. Yo en ese caso cambiaría ese que después el camisolín cada turno y el camisolín que me pongo yo durante todo mi turno sería nuevo, ¿sí? Las antiparras, para prever el riesgo de contaminación o secreción en el ingreso de la habitación, previa higiene de manos, este barbijo N95, que va a tener la característica de que tiene un sello de filtrado de aire que se hace como para que quede hermético, y en algunos barbijos son de FFP2, ¿sí? O sea, que tiene la característica de tener un filtro también que se colocan las partículas, pero también son herméticos. El personal antes de ingresar a la habitación hace un chequeo del ajuste a la cara, o sea, que esté bien hermético a la cara, ¿sí? El retiro de la habitación y se tiene que quedar bien puesto en el lugar y no tiene que haber fugas en ningún lado, ¿sí? Y después se coloca el barbijo común. Bueno, entonces acá después, otras medidas a cumplir es, los guantes tienen que ser de solo uso, son desechables, se hace la higiene de mano, se descartan en el interior de la habitación, ¿sí? Todos estos elementos que vayamos a tener que utilizar para no ponerlos externamente. En casos de infecciones por inmunización, varicela, sarampión, se requiere que el personal acceda a la habitación en estos pacientes que estén inmunizados, ¿sí? Bueno, cambia ahora. Paciente neutropénico. ¿Alguien quiere hablar sobre el paciente neutropénico? ¿Qué características tiene este paciente? ¿Qué características? ¿Es inmunodeprimido? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este paciente? Defensas bajas. Mayor predisposición a contagiarse o producir infecciones. ¿Están expuestos a infecciones causadas por la flora normal? ¿Y algo más? De la piel. Y el intestino. Son pacientes que tienen una inmunidad, que están expuestos a infecciones causadas por esta flora normal que ellos tienen, ¿sí? Es un aislamiento preventivo también para ellos. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Son personas que son... Sí, porque a ellos les hace más peor algo que venga de afuera que lo mismo que tenga él en su cuerpo. Son inmunocompetentes, ¿sí? Y ejemplo, un paciente que está todo quemado, que tiene una barrera de protección, donde es más susceptible a contraer cualquier enfermedad porque no tiene los elementos de barreras, tiene los elementos de barreras deteriorados de su cuerpo, ¿sí? Como la piel. Bueno, las medidas a explicar son las precauciones estándares que se le van a agregar y estas recomendaciones. Nosotros acá tenemos que hacer una educación para la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que brindarle a estos familiares que van a venir a verlos cuáles son las normas que deben aplicar al asistirlo, al estar con ellos. Entonces, esta parte de educación para la salud que nos toca en la atención primaria es educar a esta familia a convivir con estos elementos de protección personal, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir a él cualquier foco de infección que se le pueda proporcionar. Entonces, los familiares y el equipo de salud deben colocarse los barbijos quirúrgicos al ingresar a la habitación. ¿Por qué? Pues nosotros también en la garganta tenemos muchas bacterias en la boca. Entonces, este barbijo también es para prevenirnos a nosotros, al paciente,
para que nosotros no le llegamos a tener ninguna afección, ¿sí? ¿Me van siguiendo o me perdí ahí? Sí, recuerdo yo, profe, yo lo tuve a mi hermano con un tratamiento de quimioterapia y estaba ahí al ras de la neutropenia. Y me acuerdo que le había vacunado a mi nene más chico en ese momento y le tuvieron que cambiar la dosis porque quizás él lo enfermaba con la misma vacuna, porque vivíamos muy cerquita. Pero hasta el hecho de que una persona con la que conviva se vacune también lo puede enfermar a él. Sí. Bueno, todas son muy susceptibles a cualquier microorganismo. Entonces, bueno, la higiene de manos siempre es un prodrómico que vamos a utilizar en todo momento. Esta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente. Siempre debemos respetar estas precauciones estándar, que son las habituales para todo, el uso de guantes, la camisolín, el barbijo, las antiparras, cuando exista riesgo de contacto con sangre o algún fluido. Bueno, y los elementos utilizados para el control de los signos vitales son exclusivos de este paciente mediante dure su internación, que son el termómetro, estetoscopio, esfingomanómetro. El estetoscopio y la campana de este deben ser desinfectados con el alcohol al 70%, una desinfección de bajo nivel para usarlo con este paciente, antes y después, ¿no? Las sábanas tienen que mantenerse limpias, transportar las bolsas prácticas para su uso, las puertas de la habitación deben permanecer cerradas para prevenir esta aerolización y cualquier cosa que pueda llegar a ingresar a la habitación, evitar ingreso a la habitación de libros, carpetas, flores, elementos que puedan tener restos en esa habitación. No ingresar con peluches, perdón, no ingresar con peluches por los ácaros, los diarios, libros, revistas que tengan hojas porosas. ¿Cómo, Carolina? Digo que cuando entra el personal de limpieza también tiene que ser una limpieza específica, ¿no? Y tiene que tener protección también. Sí, por eso mismo decíamos, esta clasificación que tienen en la puerta es universal para todos. Entonces lo saben los mucamos, lo sabe el personal de limpieza, lo sabe el personal de nutrición, o sea, todos están al tanto de estas medidas que tenemos que proteger, ¿sí? Bueno, tenemos que respetar las medidas de higiene dentro de la habitación también. Bueno, pasá, Jara. En estos pacientes la limpieza será, bueno, todos, ¿no? La limpieza será diaria, cada vez que se produzca derrame de líquido o material de alguna naturaleza, no ingresar con flores, plantas naturales, artificiales, secas, nada a la habitación. El baño corporal y la higiene deben realizarse diariamente con el uso de que no lastimen la piel, generalmente se hace con clorhexidina, si el paciente no es alérgico a la clorhexidina. El baño se puede levantar, utilizar el duchador de manos, no mojar los sitios de inserción de catéteres que tengan para prevenir una futura infección, y los conectores del sistema de infusión, ¿no? Cuando se va a bañar a alguien, viene el servicio de enfermería, le tapa los catéteres o le hace la vía intermitente. Intermitente significa que no está con el suero colgando. Entonces le sacan el suero, le dejan el catéter acá, que vendría a ser el Avocat, se lo cubren con una bolsa y el paciente se va a bañar. Si se puede movilizar solo, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que se moviliza solo y que puede higienizarse por sus propios medios. Entonces, para que cubrir esos catéteres e esas inserciones que pueden estar también focos de infecciones, la enfermera tiene que tener este ojo clínico de cubrirles esas zonas, ¿sí? ¿Algo para aclarar acá? No, esto, siempre tener cuidado con la integridad cutánea del paciente, esto de los dientes, que no, o sea, es un enseñar y un educar constantemente, ¿no? No es como nosotros que quizás estamos apurados, nos cepillamos rápido y nos lesionamos, sí, la sencilla. En este caso, tiene toda una educación el paciente y la familia. Pacientes neutropénicos también son aquellos pacientes, por ejemplo, trasplantados, los que se dediquen o se especialicen en pacientes trasplantados también, ¿sí? Entonces es un mundo diferente quizás, pero más que nada es tratar de cuidarlos para que no tengan focos de infección. Bueno. Entonces, ¿qué se recomienda para estos pacientes? Una habitación con filtro de aire, que sea filtro cepa. Generalmente estos filtros lo tiene quirófano,
¿sí? Estos filtros de alta eficiencia filtran los aires externos y quedan en sus capas de estos filtros todo lo que vendría a ser las bacterias, los virus, los microorganismos que pasan y filtran estos para que llegue a su habitación filtrado con la menor cantidad de microorganismos. Estos filtros también, esta habitación tiene una presión positiva, o se colocan filtros portátiles de aire con esta eficiencia, y pueden ser para los siguientes casos: pacientes con neutropenia severa, aplasia medular, leucemia mieloide aguda, ¿sí? Trasplante de médula ósea, autólogo heterólogo, también para proteger, recepción de análogos de purina, receptores anti-CDH52 o receptores de timinoglobulina, ¿sí? Son pacientes que hay que tener estos tipos de aislamiento para protegerlo, siempre la puerta cerrada, el lavado de manos, aplicación de desinfección de bajo nivel en estos elementos críticos, si los tenemos que compartir, y la higiene de la unidad del paciente, que siempre debe estar limpia, no tiene que estar con ningún material que pueda llegar a él a llevarle ácaros o provocarle alguna, como las flores, los libros, ¿sí? Y la restricción de visitas. Hay unas listas de chequeo que se utilizan para áreas de aislamiento, para que tengamos todos los elementos de protección personal en casos que llegamos a tener esto y no tengamos que salir buscando, ¿sí? Generalmente estos se contienen en los muebles de los pisos o las habitaciones donde ustedes van a estar trabajando, y va a haber un sector de bateas o un lugar donde ustedes van a tener que controlar periódicamente que tengan estos elementos de barrera. Si no es así, es porque no es un lugar que está, que tiene los elementos previamente preparados, y esto es bueno para la organización del servicio, ¿sí? Ustedes, cuando sean futuros jefes, tienen que ver esta disponibilidad de hacer sencilla la tarea de sus empleados de enfermería, de tener en bateas preparadas con una lista de chequeo para que cuando tengamos X paciente nosotros tengamos ahí todos los elementos para que nosotros podamos trabajar. Dentro de ello vamos a encontrar la protección facial, que son las máscaras, los guantes, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de N95, batas desechables con mangas largas, que son los camisolines, las soluciones para manos en base a alcohol, jabón líquido para manos, toallas desechables para el secado de manos, contenedores de elemento cortopunzante, detergentes para limpieza, desinfectantes para superficies, bolsas prácticas grandes, bolsas desechables, bolsas para la ropa blanca y contenedores de recolección de equipo usado. Nosotros también, cuando vayamos a hacer higiene y confort de este paciente, y cuando vayamos a hacer el armado de camas, tanto a la primera hora del día el paciente se lo va a atender, se le realiza los controles de signos vitales y confort, limpieza de él, o lo mandamos a bañar para que se bañe ahí en el día, o directamente, hay veces que tenemos que hacer baños en cama, o baño en silla, o baño en diferentes características. Y cambiar las sábanas a primera hora del día. Cambiamos las sábanas, todo para que esté acondicionado bien, y nosotros tenemos que desechar esas sábanas en bolsas, y no sacar esas sábanas por todos lados, ¿sí? Por eso tenemos que tener estas bolsas preparadas, porque de ahí van a salir las sábanas en su bolsa correspondiente para desecharla en un lugar, ¿sí? Así que en estas cosas también tenemos que estar organizadas. Una aclaración con respecto a escudo facial, viste que me habías preguntado y lo teníamos en la anterior diapositiva, se refieren a los protectores faciales, perdón. Por eso en una parte decía que era mucho más fácil utilizarlo, no eran incómodos como si utilizaran antiparras y barbijos. Igualmente, cada vez que usen protectores faciales, no se olviden de colocarse los barbijos. No es porque tengo un protector facial, no me coloco el barbijo. Esa aclaración quería hacer nada más. Bueno, vale, a ver, yo no sé, sí. Bueno, entonces vamos a decir que la mejor forma para prevenir cualquier infección siempre la llevamos en las manos, ¿sí? Siempre nosotros lo primero que tenemos que hacer es, de buen hábito,
acostúmbrense, tengan el hábito de poder hacer, siempre es lavarnos las manos y fomenten el lavado de manos. Fomenten el lavado de manos, porque ustedes también son educadores para la salud que pueden prevenir estas cosas a futuros errores que podamos llegar a tener. Entonces, hoy en día, sí, bueno, entre compañeros, vas a entrar a un paciente, no te lavaste las manos, esto, ¿sí? No es ser botón, es ser colaborador en un hábito que todavía no lo tenemos incorporado, ¿sí? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, algo? Al final era una charla que van a dar ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que si les decíamos, no te digo saquen una hoja, pero si mandábamos algo que teníamos pensado, es como que hoy nada, ninguna iba para promocionar. ¿Qué pasó? Bueno, pero igual participaron. Participaron un montón. Quiero que las personas que entraron tarde, por favor, que nos digan porque les va a quedar el ausente. ¿Quiénes son las personas que no tuvieron el ausente, que le confirmamos el presente? Bueno, ¿alguna pregunta que quedó en el tintero? Entre las 9:15, me parece. ¿No lo explicamos bien? ¿Algo? ¿No explicamos bien? Se entendió todo, creo yo, profe. Se entendió todo, profe. Se entendió bien. Bueno, nos vemos en el campus, sigan haciendo las actividades, sigan haciendo todo, para no atrasarse. Sí. Cata. Profe, yo entré tarde, no, creo que no me puso la asistencia. Cata, me parece que no. Micaela, hacer la actividad de lavado de manos, por favor. Tenés tiempo de entregarla, ¿sí? Perfecto. Bueno, los vamos a dejar libres, así que, bueno, estudien. ¿Hay alguna actividad, profe, para esta semana? Sí, está, bueno, la higiene de manos que ahora va a cerrar y va a haber un foro que ahora después les vamos a comunicar por el grupo. Disculpen la demora, esperen que voy a dejar.